Estamos con Jerko Lubitich, que está por ahí. ¿Cómo estás, Jerko? Le paso el testimonio a Alejandra Matus, que lo va a entrevistar. Hola, ¿cómo están? Bien, hay que decir que somos cogeneración de los 80, así que... Ay. Ya, está bien. Jerko, yo no sé, siendo honesta, si Beatriz Hevia aquilató el peso que iba a tener esta frase, los verdaderos chilenos, porque creo que puede ser un desliz psicológico y muy revelador de personas como ella que son hijos de inmigrantes. Ella es Hevia Wheeler. Yo me imagino que Wheeler no viene de los pueblos originarios. No me suena ni como diaguita ni como apellido mapuche. Entonces, ¿cuál es tu lectura del discurso que hizo y en particular de esta frase, los verdaderos chilenos? Bueno, yo creo que el discurso de Beatriz Hevia, a ver, en alguna medida no me sorprendió. Me sorprendió el error que cometieron de no optar por lo que era más razonable, un discurso por sobre la contingencia, que se elevara en una perspectiva mayor que simplemente lo que ocurrió. Pero no me sorprende en el sentido de que fue bien frecuente a lo largo del proceso en el Consejo escuchar a representantes y liderazgos de republicanos que al calor de algún debate o de sus propias intervenciones, como se puede decir, mostraban la hilacha. Es decir, después de comenzar con ciertas alusiones a cuestiones más o menos razonables, al profundizar en sus propios puntos de vista, iban dando cuenta de qué es lo que había detrás de todo eso. Uno escuchaba intervenciones de repente bastante brutales, que eran bien contraproducentes para ellos. Afirmaciones, es decir, por ejemplo, cuando uno tensionaba los temas relativos a nuestra interpretación, que me parece muy razonable, acerca de que cómo está quedando, cómo quedó la propuesta, constituye una amenaza cierta a los derechos de las mujeres, por cómo quedó fraseado los derechos de quien está por nacer. Ellos pasaban rápidamente de decir que esto no era así, a confesar que efectivamente no solo tenían esa perspectiva, sino que en su interior había grupos que inmediatamente aprobada que fuera esta propuesta, iban a requerir de inconstitucionalidad las actuales disposiciones sobre la ley de embarazo en tres causales. Entonces, no era raro que en el apretón del debate o en el apasionamiento de plantear sus puntos de vista, finalmente mostraran qué es lo que había detrás de cada uno de ellos. Y eso yo creo que ocurrió mucho en el discurso. Esta necesidad de hablarle a su gente, de marcar diferencias, creo que fue bien evidente y como decía el periodista recién, aquí ocurrió lo mismo que en general, cómo quedó la propuesta constitucional, en el sentido de que hubo una prioridad de frasearla en términos electorales. Esto de meter disposiciones relativas a la violencia y la delincuencia y la seguridad, o la expulsión inmediata de los migrantes irregulares, cosas como esa que no tienen ni un sentido en la Constitución, ninguna eficacia, están hechas en la perspectiva de ganar la contingencia electoral. Y yo creo que en el discurso de ayer de la presidenta primó mucho eso. Ahora, sonó a contrasentido tener una disposición para expulsar inmediatamente a migrantes que intenten ingresar sin visa y partir el discurso lamentando el fallecimiento de 14 personas, fundamentalmente niños, en Coronel, precisamente que eran familias migrantes en situación de documentación irregular, que pareciera que no hubiera sido, o sea, si alguien lo hubiera aconsejado, decir, no toques este tema porque este tema va en directa oposición a lo que tú estás planteando como proyecto de constitución, y sin embargo ella lo toma para interpelar al gobierno. ¿Se entendió eso o qué es lo que trató de hacer
crees tú políticamente ya con este tema? Bueno, no, yo creo que entró una contradicción dada por las circunstancias. Era bien difícil no aludir a la tragedia, pero eso la deja en una situación tal como tú describes, bien complicada, porque es bien contradictorio la, la estigmatización que hay en esta definición constitucional sobre la obligación del Estado de procurar la inmediata expulsión de los migrantes irregulares. eh, en el improbable evento de que esta propuesta sea aprobada, va a condicionar las políticas públicas en esta materia, entre otras cosas, en una situación de marginalidad aún mayor de quienes cometen esto, digamos que no es un delito, la migración irregular, es una falta administrativa, pero lo que va a hacer es que va a intensificar una situación de marginación, de exclusión de las miles de personas que están en esa condición de migrantes irregulares en Chile y por lo tanto dificultar aún más su escaso acceso a servicios y equipamientos públicos, como por ejemplo el que donde viven sea un lugar donde bomberos puedan llegar en el caso de que haya alguna emergencia o que puedan acceder a salud o ese conjunto de cuestiones que constituyen derechos básicos. Entonces, es efectivamente una contradicción bien brutal el utilizar esto como, al principio del discurso, como una técnica comunicacional muy evidente que se contrapone tan brutalmente con lo que ellos piensan realmente que hay que hacer con los migrantes irregulares y finalmente lo que devela eso sobre la inhumanidad del punto de vista que ellos tienen respecto a miles de personas que, como en Chile, como en muchos otros países, y como ha sido a lo largo de toda la historia, son gente que no anda migrando por entretención ni por turismo, sino que por la búsqueda de condiciones mínimas de sobrevivencia. Entonces, efectivamente hay una contradicción brutal ahí que yo creo que es una evidencia, especialmente porque, al contrario de ella, la alusión que hizo el presidente Boric al drama de la noche anterior fue mucho más razonable y fue mucho más contextualizada respecto a la preocupación que en el país tiene que haber por este problema que es un problema humano de una enorme magnitud. Ahora, en vista a la campaña, lamentablemente parece ser que, o sea, si existe un partido republicano, si existen, digamos, todos los consejeros que eligieron, es porque hay una parte importante de la población que resuena con esta idea de que hay un chileno blanco eh, eh, que merece el goce de los privilegios que da vivir en Chile y que no se debe repartir con inmigrantes, por un lado, al que este tipo de discurso le pareciera hacer sentido. ¿Cuán prevalente crees tú que va a ser este tema, ¿no? ¿Cómo se va a salir a vender la Constitución en la población para que vote a favor en una Constitución anti-inmigrante, una Constitución punitivista en términos de delincuencia? ¿Y en qué punto o en qué posición queda el en contra? Porque hay que hacer una campaña por el en contra, tal vez defendiendo temas que no son hoy día populares en la población. Sí, yo creo que es una complicación porque, a ver, mientras tú hacías la pregunta, yo recordaba que hace ah, varios años eh, era común que en Chile eh, presumiéramos de que no éramos un país racista en comparación a las situaciones que veíamos en otros países. Y yo creo que todos sentíamos eso hasta que empezó a llegar gente distinta, hasta que empiezan hace algunos años los fenómenos migratorios y empezamos a convivir con gente distinta al biotipo promedio nacional y yo creo que ahí se develó que somos como otros países u otras sociedades donde hay importantes niveles de xenofobia. eh, Creo que hay problemas importantes de racismo en el país, una cosa que uno puede apreciar. Probablemente no son todos los generalizados, afortunadamente, que podrían ser, pero creo que hay muchas personas que efectivamente tienen una mirada rayana en lo discriminatorio a partir de una percepción bien xenofóbica de los que son distintos, de los que vienen de otro lugar, de los que son de otro color. Eh,
Y eso es un tema importante. Yo creo que esto, como en otros asuntos, lo que hace con mucha eficiencia y eficacia la ultraderecha es apelar, por llamarlo de alguna manera, a lo peor de lo nuestro, a nuestros miedos, eh, a las incertezas y a las inseguridades que existen evidentemente en la sociedad, y convertir eso en plataformas de campaña, no para la oferta de soluciones concretas, ni, ni positivas, ni que vayan a ir resolviendo esos problemas que dan origen a esos miedos, sino que la utilización de esos miedos simplemente como una plataforma electoral. Y eso es muy grave, no solo porque, más allá de que pueda traer dividendos electorales contingentes, va como consolidando unos elementos bien nefastos en la sociedad, nos va convirtiendo en una sociedad excluyente, una sociedad que no solo desde el punto de vista de otras culturas y de gente diferente por otras circunstancias, sino que también dentro de nuestra sociedad a la gente que se aparta de lo que gente como los republicanos trata de imponer como cierta normalidad, es gente que va a ser más excluida, y nos convertimos en una sociedad peor, una sociedad más egoísta, una sociedad más excluyente, y eso me parece una consecuencia mucho más grave que los dividendos electorales que después esto pueda lograr de cara a las próximas contingencias. Yo creo que ahí hay una perspectiva política enormemente irresponsable y con ningún sentido de futuro por parte de republicanos, que ha sido bien característica desde su emergencia como actor político relevante. Esta apuesta a los miedos, a nuestros temores, a nuestros instintos más básicos, y en definitiva a confiar en que pueden hacer aflorar para su beneficio lo peor de nosotros como sociedad. Eso me parece muy grave y preocupante, y me indigna que sectores razonables de la derecha, sectores conservadores, pero que tienen unas otras perspectivas sobre estos asuntos, se hayan plegado tan fácilmente a estas miradas autoritarias, que constituyen retrocesos no solo políticos, sino que sociales de una enorme magnitud. Yerko, Darío por acá. Justamente a propósito de lo que estabas hablando, me surgen inmediatamente dos consultas, pero quiero quedarme con lo último, con lo que acabas de decir, cómo hay un sector de la derecha que finalmente cayó. Yo creo que hay quizás una imagen la más llamativa, ni siquiera es al interior del Consejo, es afuera, tiene que ver con Evelyn Matei y un cambio de posición, de encuadre, de tono, de todo, en cuanto, no diré 48 horas porque quizás fue en una semana, desde que ella iba a salir casi liderando con pañuelo verde, hasta, mira, no, está muy bien y ahora soy la líder, la vocera del comando. Eh, Tú que eres alguien con una vasta experiencia en política y que te ha tocado, digamos, fuiste ministro de Estado, subsecretario, que te ha tocado, por lo tanto, además, incluso en temas relevantes como el tema del trabajo, permanentemente trabajar con ese mundo social, político, con los empresarios, con la gente derecha, etcétera. ¿Qué te pasa cuando los ves ahora? Un poco tú lo decías, bailando al ritmo republicano. ¿Qué te pasa? ¿Será un momento? ¿Será un proceso de degradación más profundo? ¿Cómo lo ves tú, no solo respecto a este proceso, sino que lo que nos queda para adelante en términos de convivir, como siempre ha sido, los distintos sectores políticos en la sociedad? Sí, a mí lo primero que produce una profunda decepción o confirma una decepción que en esta materia me ha acompañado gran parte de mi vida política, y es la imposibilidad de que en Chile exista algo así como una derecha efectivamente liberal, una derecha democrática, una derecha que en torno a ciertos principios conservadores no tenga titubeos a la hora de la valoración de la democracia, de los derechos humanos, cuestiones como esa. Hay excepciones, claro, notables, pero es bien decepcionante que todos los intentos que de vez en cuando se hacen por agrupar en el marco de la derecha personas que puedan tener esta perspectiva, como digo, más liberal, eh, más dialogante respecto a otros puntos de vista, etcétera, sucumben, no son capaces de prosperar, y finalmente frente a contingencias específicas eh, se terminan subsumidos en las perspectivas tradicionales de la derecha chilena, que es autoritaria, es excluyente, eh, bueno, tiene todas las características que conocemos de ella. Y aquí en este proceso fue una demostración de eso. Me tocó conversar con muchos comisionados, comisionadas y algunos consejeros, consejeras de la derecha que uno
entiende y asume que tienen valoraciones sobre democracia y derechos humanos que son muy cercanas a lo que uno mismo puede plantear desde la izquierda o de la centroizquierda, pero que en el apretón de tomar decisiones, bueno, te miran con cara de qué le vamos a hacer y ahí están sumando sus votos a la derecha más autoritaria y radical que hemos visto en el último tiempo. Entonces, es muy, muy decepcionante. Y yo creo que también para ellos debe ser, para quienes están seriamente en esos intentos, debe ser también muy frustrante. Estoy pensando en lo que tú mencionabas, el caso de la alcaldesa Matei, que muy poco antes había expresado muy enfáticamente su no disponibilidad a apoyar a una propuesta que hiciera retroceder al país en materia de derechos de las mujeres. Bueno, una semana después estaba apoyando una propuesta que en esa materia, y lo otro que mencionó fue el tema del impuesto territorial, las contribuciones, como dos cuestiones que le impedían a ella, como dijo, invertir su capital político en apoyar esa propuesta. Bueno, Sí. una semana después estaba yendo hasta el último peso de su capital político en una propuesta que en estas dos materias, como muchas otras, no cambió absolutamente nada y mantuvo la propuesta original de la ultraderecha. Entonces, yo entiendo y presumo, y esto no es primera vez que se ve en la política, que el nivel de presiones sobre Evelyn Matei ha sido muy intenso, desde lo que uno tiende a pensar que son los poderes fácticos de la derecha, de tal manera de alinearla a lo que estaba constituyéndose la posición mayoritaria y oficial. Bueno, y como en casi todos los casos que yo recuerdo, no hubo posibilidad de resistir a eso y terminó sucumbiendo y la tenemos hoy día aprobando y apoyando una propuesta que estoy seguro que en su fuero interno le debe provocar intensas contradicciones. Urticaria, por de pronto. Veremos si le sale buena la apuesta. Tengo una última pregunta, Yerko. Cruzando el río, digamos, estábamos haciendo el análisis de lo que pasa en la derecha, cruzando el río entre quienes están las fuerzas que van a ir por el rechazo, por este voto en contra el 17 de diciembre. Parafraseo al presidente cuando decía no me van a hacer pisar el palito. ¿Qué implicará no pisar el palito? Te lo planteo también a partir de una, digamos, de un planteamiento más que una pregunta, que muchas veces en la discusión constitucional pasa con las fuerzas progresistas, para ponerlo genéricamente, que tienden a complejizar la discusión. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa ayer con el discurso de Beatriz Hevia cuando habla de los verdaderos chilenos? Entonces justamente lo complejizamos. Y de repente ahí, digo yo, no estaremos pisando el palito en términos de, porque cuando ya lo complejizan mucho, entonces quizás los verdaderos chilenos terminan siendo funcional para que se entienda muy claramente, como republicanos quiera que se entienda en un TikTok de 30 segundos. Entonces, claro, si pongo los verdaderos chilenos, gente forzada, etcétera, versus estos otros ajenos, comunistas, negros, delincuentes, gays, feministas, todos que vienen como a quitarle no sé qué, ese fuego sagrado del verdadero chileno. Bueno, entonces, te hago un poco este planteamiento juguetón. ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿Qué es lo que tú vas a hacer como consejero constitucional que acaba de terminar sumándote a la campaña en contra? ¿Qué es lo que debieran hacer? ¿Cuáles debieran ser los mensajes fundamentales? ¿Cuáles debieran ser las formas para que efectivamente impedir que se apruebe la constitución de esta propuesta constitucional de republicano? Bueno, parto por lo fácil. A mí como a esta altura ex consejero y las demás ex consejeras y ex consejeros y comisionadas, yo creo que nos va a corresponder un rol básicamente de lo que en jerga de campaña se llama lo territorial, es decir, seguramente mucha reunión con organizaciones, dar a conocer el texto, sus problemas. Creo que naturalmente ahí vamos a tener una cierta responsabilidad más que lo que es probablemente un comando. Ahora, lo otro es bien complejo porque quizás al tener que ver con algo que decía al pasar Alejandro recién, eh, así como sin hacer nada y por el puro sentido común de la gente, se ha mantenido muy arriba la tesis de el rechazo o el en contra. Y uno podría pensar, bueno, quizás lo mejor es dejar que esto evolucione naturalmente y que la participación política del comando en esto sea muy sutil, de tal manera de dejar que esto fluya, porque es el sentimiento natural que hasta ahora uno ve en la gente. Pero eso tiene dos temas que me preocupan. Uno, que esto es nada menos que la definición sobre una constitución, que es lo más político que puede haber en una sociedad, entonces es bien raro que los actores políticos efectivamente se excluyan de esto,
saco de esta, hago una excepción de esto al gobierno, al presidente, etcétera, porque de ellos se espera un rol más neutral u objetivo de difusión, pero no de tomar partido. Por todo el resto, los actores, sería muy extraño que no tomaran un rol activo y una posición activa frente al principal problema político de un país, que es cuál es su marco constitucional. Y lo segundo es que esto devela una cuestión que a mí en lo personal me preocupa muy profundamente. Yo considero que es un desastre lo que está ocurriendo. Ganemos el contra o no, este país está frente a unas alternativas políticas que son de las peores que he visto en las últimas décadas. Los niveles de desconfianza y de lejanía entre la ciudadanía y la política y los políticos son muy crecientes. Esto es una anécdota que yo creo que es bien significativa. Todos los días nosotros en el Congreso, mucha de la actividad se desarrolla fuera, en los patios, fumando un cigarro, conversando, exponiendo cosas, discutiendo, etcétera, en los intermedios de las sesiones o qué sé yo. Y 1 o 2 veces al día, la gente que circula en torno al Congreso, muchas sacan fotos, qué sé yo, lugar bonito, etcétera, pero 1 o 2 veces al día hay gente que se para a increpar a quienes están adentro, sean quienes sean, ¿eh? Incluso a veces son funcionarios, pero como ellos no distinguen quiénes son parlamentarios o no. Y el nivel de odiosidad es una cuestión impresionante. Esto siempre ha existido, o sea, siempre hay un porcentaje de la población que sobre estos asuntos tiene mucho descrédito y desconfianza. Pero yo creo que eso está ocurriendo hoy día en el país en un nivel de una profundidad y una extensión que es realmente preocupante para la política y por lo tanto para la democracia. Esto no es solo un problema para la izquierda o el progresismo, es un problema para la democracia que creo que no estamos sabiendo leer. Lo dejamos de escuchar. Extremadamente preocupante. Y un segundo fracaso en el tema constitucional, porque esto va a ser así, ganemos o no. Yo voy a estar tranquilo si no se aprueba esta propuesta de ultraderecha, pero no, evidentemente no voy a estar contento. Este es un país que se ha visto arrastrado a esta tesis de elegir entre lo malo y lo peor, y esto va a profundizar la brecha enorme entre ciudadanía y política y va a consolidar la idea de que la política es diferente para las personas, no les sirve, no les soluciona problemas, y la política es solo un tema que sirve a los políticos, y eso es una tragedia para todas y para todos. Es una tragedia para la democracia. La política es esencial en el funcionamiento fluido de la democracia. El que tengamos un país cada vez no solo despolitizado, sino que desconfiado y lejano de la democracia, es el mejor terreno para los populismos autoritarios de cualquier signo. Es el terreno para la antidemocracia, y eso me parece que es un problema profundo que no estamos mirando con la preocupación y la intensidad que a mi juicio la gravedad del problema amerita. Eso me surge como reflexión frente a este problema de una campaña como una campaña ciudadana, precisamente para que no sea tan política. Tenemos la enorme contradicción, y ustedes lo insinuaban recién, de que incluso seguramente muchos analistas lo piensan, el momento en que empiezan a aparecer políticos en el en contra va a tener problemas. Los republicanos saben eso, lo manejan un poco, y eso más allá de la dificultad electoral en sí, encierra un problema político a mi juicio, de una enorme complejidad y magnitud, del que deberíamos estar muy, muy preocupados. Yerko, mirándolo más fuera de la contingencia, parece que aquí hay una derrota cultural y una derrota cultural que se ha incubado en años y años y años. Me parece a mí, hay muchos otros factores, pero un factor central son los medios de comunicación, donde, perdona que lo diga, pero las fuerzas progresistas nunca lo han entendido, nunca se han hecho cargo, nunca o financian medios así como cuando aparece una campaña y después se olvidan. En cambio, la derecha es un tema que nunca ha soltado, así vayan a la quiebra, ellos se aferran a sus medios porque en algún momento entendieron que la lucha cultural se gana ahí, se gana en los matinales, se gana ahora en las redes sociales, más que en el despliegue territorial o en las formas de campaña tradicionales. Yo escucho despliegue territorial y digo, ¡ay! Porque existe una fantasía, ¿no? Existe una fantasía de una sociedad organizada a la que uno puede llegar y conversar directamente. Y en realidad, hoy día, con voto obligatorio y padrón completo, gran parte de la población no está organizada y su fuente de información y de
y de crecimiento cultural o de crecimiento cultural son los medios de comunicación. Entonces, ¿qué mirada de futuro? Porque esto ya no se arregla, esto no se arregla en un día, por supuesto, no en un mes de campaña. ¿Qué análisis o diagnóstico o propuesta tienes tú respecto de lo que debiera ser lo que hoy día podemos identificar como sectores democráticos o progresistas en la sociedad, con los medios? Sí, yo coincido con tu análisis. De hecho, agrego la típica anécdota ochentera o la consideración ochentera, que es que en la etapa final de la dictadura, yo recuerdo que teníamos mucha más pluralidad y acceso a medios de información tradicionales. Estoy pensando en diarios, revistas, radio, etcétera, que la que tenemos hoy día. Ese es un dato objetivo. Sí, claro, tú recordarás, teníamos 4 o 5 revistas y diarios de las más diversas. Cuesta creer eso, todavía no terminada la dictadura, en comparación con lo escuálido de la oferta que tenemos hoy día, por lo menos en materia de medios tradicionales, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo contigo, hay un problema mayor que creo que no le hemos prestado suficiente atención desde el mundo de la izquierda, el mundo del progresismo, porque no nos hacemos cargo además de que, y esto yo creo que en el debate constitucional fue dramáticamente evidente no sé si esto es ya una derrota cultural, pero que estamos perdiendo posiciones en materia de lo que podríamos llamar esta conformación cultural de la sociedad. Es muy evidente. Cito un par de cosas. Una, que la iniciativa popular de norma en los dos procesos más apoyada haya sido con mi plata, no. Cuando estamos hablando de seguridad social, yo hace no muchos años nadie cuestionaba que la seguridad social suponía que parte de nuestros recursos y de nuestros ahorros permitía financiar a otros que les había ido peor en la vida. Eso eran temas de una solidaridad básica en la sociedad que eran más o menos asumidos, uno entendía que eran parte del disco duro de la sociedad. Bueno, evidentemente eso no es así. Esto es una sociedad en la que los niveles de fragmentación y de individualismo demuestran que el modelo cultural neoliberal ha sido mucho más eficiente que el económico y que ha marcado a fuego la sociedad que somos, una sociedad muy egoísta, muy fragmentada, muy individualista. Lo que estamos viendo en materia de lo que ocurre en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales, en el movimiento estudiantil, que todo es mucho más débil y precario de lo que era cuando las circunstancias políticas eran mucho más difíciles que las de hoy día, muestran que el tipo de sociedad que nos estamos convirtiendo. Y esa es una sociedad muy compleja y muy hostil para las posiciones progresistas o de izquierda, que suponen construcciones un poco más elaboradas y que necesitan ámbitos de discusión política, porque suponen alternativas como la solidaridad, la construcción de instituciones colectivas, etcétera, cosas que son mucho más complejas de difundir que simplemente lo que hace la derecha y la ultraderecha, que es apelar a nuestros impulsos básicos, que son el miedo, el egoísmo, el cada uno se salva solo. Y yo creo que no nos hemos hecho cargo con la suficiente intensidad del problema que esto implica, que probablemente está detrás en una base muy profunda de la imposibilidad de avanzar en proyectos progresistas y de izquierda en el país. Aunque ganes elecciones, tu posibilidad de avanzar en cambios importantes para el país se topa no solo con la oposición irrestricta de la derecha y los que defienden sus privilegios, sino que también con una sociedad que por estas razones y por estas características que parece que la han ido constituyendo, es muy reticente a ese tipo de propuestas. Entonces creo que hay una cosa muy, muy complicada que parte, entre otras cosas, con lo que tú dices, que esta baja consideración al rol que los medios de comunicación, la forma de llegar hoy día, que son muy complejas y distintas a los distintos sectores de la ciudadanía, la falencia que en esa materia ha tenido la izquierda. Así que es una cosa que hay que tomar con mucha fuerza. Jelko Lutich, muchas gracias por haber estado acá compartiendo en 32 minutos. Ahora ya tu primer día como ex consejero constitucional, yo creo que probablemente te sacas una mochila porque el combate fue desigual. Así es, hay un cierto alivio, pero bueno, habrá que trabajar fuerte ahora, así que disponible para cuando quieran. Encantado de estar con ustedes. Dale, muchas gracias. Jelko.